perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias. El Destape, líder en streaming político nacional durante el mes electoral. 21 millones de visualizaciones que ponen al Destape como el principal medio de referencia política en el mes más caliente del año. Gracias a seguir creciendo con un medio plural y de construcción colectiva. El Destape, cada vez más grande. El gobierno de Javier Milei sigue amenazando a la población del país que debería estar protegiendo. Lo hablábamos el otro día respecto al nombramiento de Presti al frente del Ministerio de Defensa y la decisión de que no pase a retiro, de que jure con un uniforme militar. Y lo vemos nuevamente ayer con el anuncio que eligió Patricia Bullrich para cerrar su segunda etapa al frente del Ministerio de Seguridad, que es el lanzamiento de esta nueva policía fronteriza, agencia de migraciones, pero dependiendo ya de seguridad, es decir, ya no como un tema civil, antes dependía del Ministerio del Interior, sino como un tema de seguridad, lo cual ya dice mucho sobre el enfoque del asunto. Podemos ver acá el anuncio que se hizo ayer a partir de un tuit del Ministerio de Seguridad Nacional. ¿Se acuerdan que ya le habían cambiado el nombre, Seguridad Nacional, para imitar
a Estados Unidos, a Homeland Security, unificamos el control migratorio y la seguridad interior en una sola estructura operativa, una nueva agencia con poder de policía, inteligencia criminal y presencia efectiva en cada frontera. Y explícitamente esto copia un modelo que es el modelo norteamericano del ICE, el ICE, que es básicamente quienes se encargan de las migraciones y la aduana de Estados Unidos, y que ellos mismos están, a partir de órganos paraoficiales como La Derecha Diario, anunciando como el modelo a seguir por parte del gobierno de Milei cuando crean esta nueva agencia. No sé si tenemos ahí la placa 17, donde La Derecha Diario dice: se viene el ICE argentino. La ministra Patricia Bullrich presentará en minutos la Agencia Nacional de Migraciones basada en el modelo de Estados Unidos, con una policía propia con facultades de detención y deportación de inmigrantes ilegales. Primero hay que decir que la Argentina no tiene la misma, si quieren decirle de esta manera, problemática con los inmigrantes que tiene Estados Unidos o que tiene Europa. No es la misma la tasa, no es la misma la historia, no es la misma la legislación, no hay un problema similar en absoluto de una inmigración masiva en los últimos años que haya crecido respecto a décadas anteriores, como sí pasó en otros lados. Y que al traer esa narrativa, esa retórica, lo que están haciendo es importando excusas para buscar un enemigo interno en la construcción permanente que tienen de poder estos gobiernos de ultraderecha. Algo que acá ya charlamos mucho cuando hablamos de cuando hicieron este plan que querían cambiar la ley migratoria. ¿Se acuerdan? Cuando salían a denunciar el plan Patria Grande, que, como contamos acá, y Milei después nos denunció por eso, es una copia casi letra por letra de la teoría del gran reemplazo, que es una teoría neonazi del hemisferio norte. Pero además también hablamos acá, y recordarán quienes ven el pase, de esta policía antimigratoria de Trump, porque realmente ha sido uno de los temas principales de estos 10 meses que lleva el segundo mandato de Trump, su política migratoria. El ICE entonces es el Servicio de Migración y de Aduanas de Estados Unidos, que tiene poder de policía, que tiene poder de detención. Fue creado en el año 2002, después de los atentados de 2001, con la intención de controlar desde los aparatos de migraciones posibles ingresos de figuras vinculadas con el terrorismo y demás. Bueno, se convirtió en los últimos meses en otra cosa, porque ya no se trata de buscar posibles inmigrantes que sean un peligro puntual para la seguridad del país, sino de hacer razias y llevarse puesto todo lo que se encuentre. Este año Trump multiplicó por 3 el presupuesto anual de esta fuerza. Tiene un presupuesto anual, el ICE, de 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares, la mitad de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional prácticamente. Ese es el presupuesto para un solo año. Es más que el presupuesto militar de 180 de los 195 países que existen en el mundo. Tiene más presupuesto el ICE, la policía migratoria de Trump, que está copiando Patricia Bullrich, que el ejército o las Fuerzas Armadas de Brasil, que las Fuerzas Armadas de Italia o incluso que las Fuerzas Armadas de Israel. Tienen más presupuesto la policía migratoria de Trump que las Fuerzas Armadas de Israel. Está expandiéndose. Quieren llegar a tener más de 30.000 agentes. Eso es más que lo que tiene todo el FBI, por ejemplo. El ICE se convertiría de una agencia con un rol muy secundario comparadas con otras en la más grande, la más importante de todo el sistema de seguridad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en este modus operandi de detener inmigrantes a la marchanta, en realidad lo que están haciendo es direccionar esas detenciones contra opositores políticos, contra personas que llevan adelante protestas que el gobierno quiere evitar, contra personas que forman parte de grupos o organizaciones que el gobierno no tolera. Y lo hacen además con detenciones a plena luz del día, pero con el rostro cubierto en general, con la cara tapada y con muchísima violencia. Vamos a ver algunos ejemplos nada más, pero las redes están llenos. Por ejemplo, esta persona, un inmigrante que es padre de 3
ciudadanos norteamericanos que están en el ejército, que son Marines, eso es lo que les gritaba cuando lo detenían, y vean cómo se lo llevan. Las imágenes son desgarradoras y fueron filmadas hoy por segundo día consecutivo, afuera de una corte federal en Phoenix, Arizona. Son inmigrantes que fueron... Este es el 30, el 29 quería mostrar antes. Si lo tenemos, si no, sigo y me avisan cuando esté. Porque es solamente para graficar la situación. Parte de ese presupuesto récord que comentábamos antes, ahí está, ahí se ven las imágenes de fondo de cómo se llevan detenida esta persona. En las redes sociales, donde un jardinero, Narciso Barranco, es derribado y golpeado con el puño cerrado repetidamente por varios agentes federales enmascarados en la ciudad de Santana el pasado fin de semana. Quiere que lo ayudemos a mi papá. Alejandro es el mayor de 3 hijos de origen mexicano, todos infantes de Marina en Estados Unidos. Alejandro dijo a Noticias Telemundo, Telemundo, lo que se veía en esas imágenes, para los que no están en YouTube, era justamente 4 policías llevándose detenida a una persona, pero mientras lo tenían entre 3 en el piso, el cuarto le pegaba trompadas en la cabeza a una persona que en todo caso tendrá papeles ilegales, pero que no tenía antecedentes criminales, que no era parte de ningún grupo ni nada. Como decíamos, parte de ese presupuesto también sirve para montar cárceles especiales. Cárceles especiales, campos de concentración, se le decía en otra época. Dentro del territorio norteamericano, tienen más de 100.000 vacantes, le dicen, en esos campos de concentración. También terciarizan otras detenciones en cárceles de Nayib Bukele en El Salvador, esas cárceles donde te muestran cómo torturan permanentemente a los prisioneros, etc. Además están construyendo una red de vigilancia masiva en redes sociales que incluye una campaña que premia la delación. Si vos denunciás a tu vecino, a tu compañero de laburo, al que está a la vuelta de la esquina vendiendo algo, y van y se lo detienen, a vos te premian por eso. Y además firmaron un acuerdo de $30 millones con Palantir, que es esta empresa de procesamiento de datos dedicada a la inteligencia civil y militar, de la cual es dueña Peter Thiel, y que lo que les va a permitir es armar un sistema de visibilidad en tiempo real. Estoy citando literalmente cómo lo presentó el gobierno de Estados Unidos, donde van a cruzar registros de viajes, datos oficiales, metadatos de las comunicaciones, de cada mensaje que manden, que reciban, de cada cosa que suban a las redes sociales, información de GPS, reconocimiento facial de todas las cámaras que hay en las calles y demás, placas vehiculares, y de esta forma van a poder saber dónde está cada uno de los que ellos siguen en cada momento. Esto lo está haciendo ahora el gobierno de Estados Unidos para los inmigrantes y también lo está haciendo para el resto de los ciudadanos de Estados Unidos, pero esa en todo caso es otra historia que podemos charlar otro día. Van a saber a dónde vas, con quién te juntás, dónde pasás cada momento, etc. Cambiaron la ley para permitir hacer redadas y detenciones en lo que se llamaban lugares seguros. Antes estaba prohibido, por ejemplo, que se hicieran redadas en las escuelas. ¿Por qué? Porque la gente dejaba de mandar a los pibes a la escuela. Estaba prohibido hacerlo en los hospitales. ¿Por qué? Porque la gente que tenía alguna herida o alguna enfermedad tenía miedo de ir al hospital y se terminaba muriendo. Estaba prohibido hacerlo en las iglesias, en los lugares de trabajo, porque si no te empiezan a faltar los laburantes. Esto es algo que contamos acá en California a principios de año. Faltaban los laburantes en los campos porque hacían las redadas en las puertas. Y ahora sí, el Tape 30 que veíamos hace un rato, hacen redadas incluso en la puerta de los tribunales donde se tramitan las causas de migración legal. Es decir, la gente que está tramitando sus papeles tiene una audiencia ante un juez donde dice, che, yo vivo acá hace tantos años, quiero que me den los papeles por esto o lo otro. El juez le dice, estamos estudiando su caso, le vamos a contestar en unos días, y cuando salen, los suben a una camioneta, los detienen y los deportan. Mírenlo. Las imágenes son desgarradoras y fueron filmadas hoy por segundo día consecutivo, afuera de una corte federal en Phoenix, Arizona. Son inmigrantes que fueron a citas con jueces de inmigración, saliendo uno a uno, hombres y mujeres, esposados, algunos con niños, y siendo custodiados por agentes federales. El esposo de esta mujer fue uno de los detenidos. Dieron por terminada la corte y salimos, que ya según íbamos para la casa, y se acercaron estos muchachos. Dicen que son del ICE. Es mi primera corte. Esta joven colombiana, visiblemente preocupada, tenía una cita de asilo, pero fue detenida. Me desestimaron el caso, pero los agentes dicen que vamos a
para los que no están mirando nuevamente, están entrevistando a esta chica que cuenta que el juez le desestimó la denuncia en su contra, pero los agentes me dicen que, y ahí se interrumpe porque la agarran para subirla a una de estas camionetas donde después la van a detener y probablemente la van a deportar. También otra cosa que hace esta agencia de seguridad, que insisto, es importante porque es el modelo que está tomando Patricia Bullrich, Montoliva, los Milei, para crear la fuerza que anunciaron ayer, intervienen unilateralmente en ciudades gobernadas por la oposición. Hubo casos en Chicago, ¿se acuerdan? Cayeron con aviones Black Hawk, como en la película esa donde van a rescatar a un soldado a Somalia, para entrar en un bloque de edificios, como lo que acá serían unos monoblocks. Sacaron a todas las personas de sus departamentos, los esposaron, mujeres, hombres, niños, supuestamente porque ahí operaba una banda de Tren de Aragua. Encontraron 2 miembros de pandilla, entre las casi 1000 personas que vivían en el edificio, al que, insisto, bajaron de helicópteros negros en las terrazas. Ojo con eso, que no estemos en unos meses con alguna excusa para que manden a esta nueva policía a intervenir. Yo me imagino algún periodista diciendo el 70% de los que habitan esta villa, que seguramente queda en algún municipio gobernada por un peronista, son todos inmigrantes ilegales. Mentira, pero no importa. Y con esa excusa se van a ir, se van a meter, van a hacer un desastre. En cualquier momento lo vamos a ver. Y el resultado de todas las acciones es este. No, el tape 20. El tape 20 donde muestran cómo una persona le disparan por la espalda cuando está huyendo de estas requisas. ¿Lo tenemos? Al menos 25 personas murieron en el medio de estos operativos. 25 están documentadas oficialmente por ICE. 25 reconocieron ellos. Con lo cual seguramente son muchos más porque además se desarmaron todos los mecanismos y organismos de control interno que había. Ahí está ahora sí el 23, perdón. Sin moverse en el suelo se ve al inmigrante con los brazos en la espalda. En esta otra grabación los agentes intentan resucitarlo. Silverio Villegas, un hombre indocumentado que huía de ICE en el suburbio de Franklin Park, a las afueras de Chicago, a bordo de este auto que terminó debajo de un tráiler, murió esta mañana baleado por uno de los agentes federales. Inmediatamente se bajaron los federales y con la policía y las cámaras de esta llantera. Bueno, eso es lo que quieren Bullrich, Montoliva, Milei para la Argentina. Un país donde la gente tenga tanto miedo de lo que le puede hacer la policía o el ejército, porque no ahora también, que huya y con esa excusa les disparen por la espalda. Eso ya pasó en la Argentina. Eso ya pasó. También decíamos 25 muertes reconocidas de detenidos. También, según datos oficiales, 600 niños inmigrantes han sido colocados en estos refugios, en estos centros de detención o de concentración. Esos son los datos oficiales. Seguramente la realidad son muchos más. Y esto genera consecuencias. Ya se sabe que la política migratoria de Trump fue uno de los motivos de las derrotas que tuvo en las elecciones que hubo este año. Perdió muy fuerte en distritos de migrantes que había ganado en el 2024, en las elecciones presidenciales. También hay protestas cada vez más grandes. Acá mostramos hace un tiempo cómo para avisar cuando había una redada, la gente empezaba a tocar la bocina y los que estaban en auto, que estaban adelante de las camionetas de ICE, empezaban a ir más lento para frenarlos en el tránsito y dejar que la gente pudiera escapar. Ahora también para protestar contra una cadena de supermercados, Home Depot, que vende artículos del hogar, herramientas y demás, y que colaboraba con listas de inmigrantes ilegales para que los pudieran deportar, la gente ideó este método de protesta, que es que un montón de gente iba, elegía el artículo más barato de todo el local y se ponía en la fila para pagar. Y entonces se armaban filas kilométricas de gente que compraba un artículo de 15 centavos y que no les permitía a ellos tener su operación normal. Veámoslo. Ahí está todo el mundo con destornilladorcitos en la mano, 20 centavos, 17 centavos, un cepillo, con carteles además de protesta, y además hacían la fila, lo compraban, lo pagaban, después entraban y hacían la fila de nuevo para pedir la devolución. Y de esta manera le bloqueaban un boicot ciudadano de los consumidores
a esta cadena que colaboraba. Digo, porque acá discutimos mucho qué se puede hacer, la verdad se pueden hacer un montón de cosas con imaginación. Obvio que esto no resuelve la situación de fondo, pero sí da cuenta del malestar, como también lo da cuenta las manifestaciones importantes que está viendo. El mes pasado hubo una de 7 millones de personas, pero también en lugares más puntuales, como por ejemplo en esta universidad, donde la semana pasada salieron más de 30.000 estudiantes a protestar contra las detenciones ilegales. Hundreds of students at Charlotte schools walked out of the classroom. They are protesting the presence of Border Patrol agents in their city. Meanwhile, Charlotte School District officials say more than 20,000 Bueno, lo que vemos ahí son imágenes de 30.000 pibes que salieron de clase para participar de una protesta. Casi el 20%, dicen ahí, del total de estudiantes de todo el distrito. Y cuando la gente sale a protestar también, la misma fuerza policial los reprime. Decíamos, muchos se ponen a tocar la bocina cuando los ven pasar para avisar a la gente que se escape. Esto le hacía la policía migratoria de Trump a alguien que simplemente se puso a tocar la bocina para protestar. Bueno, lo que se veía era que la policía le frenó el auto y con la culata del rifle le reventó la ventana delantera para obligarlos a bajar. E insisto, lo único que estaban haciendo era tocar bocinas. Eso es lo que están haciendo Patricia Bullrich, Montoliva, Milei y demás en la Argentina. Es lo que quieren hacer en la Argentina explícitamente. Mientras tanto, la gente está mal y pide respuestas. Y en eso no hay discriminación, seas oficialista o seas opositor, todo el mundo la está pasando mal. Si no, escuchen estos dos testimonios de dos personas que piensan políticamente lo opuesto, pero viven prácticamente lo mismo. El tema de la situación económica, ¿cómo la estás viviendo vos? ¿Se puede llegar a fin de mes? ¿Estamos en una alta altura del año ya pensando en vacaciones por ahí? Mirá, la situación económica empeoró muchísimo, o sea, sensiblemente, o sea, desde que está Milei. O sea, todo el modelo básicamente perjudica a los trabajadores. Yo soy empleado, o sea, las paritarias son inferiores a la inflación. ¿En qué rubro trabajás? Yo trabajo en una empresa de servicios. Soy profesional. En mi caso, bueno, puedo llegar a fin de mes porque antes de este gobierno pude tener mi casa. Hoy, como están las cosas, no podría ni alquilar. La situación ya la saben, está todo el mundo endeudado con las tarjetas. No sé por qué lo fueron a votar otra vez a este tipo. Y reducir gastos, o sea, salir menos. Ayudo a mis viejos que son jubilados. Mi mamá cobra más o menos la mínima y mi papá un poco más. Pero bueno, los costos de los jubilados subieron muchísimo. En lo que tuve que reducir, sí, fueron salidas. No tengo hijos, por eso llego a fin de mes. Si tuviera hijos sería mucho peor. Y sí tengo conocidos que tienen familia, que tienen hijos, ni hablar los que se tuvieron que separar. Y están todos endeudándose y sacan un crédito para pagar otro crédito, es una locura. Ahora en octubre hubo un gran apoyo a la propuesta de Javier Milei. ¿Por qué crees que no se condice la situación económica con una realidad electoral que le dé a Milei otros resultados? Mira, lo del gran apoyo habría que verlo, porque la cantidad de votos que sacó el peronismo fue el mismo de siempre más o menos. Lo que pasa es que, bueno, los que están en contra fueron a votar todos al mismo. Tienen los votos que eran de Macri, los votos que eran de alguna tercera fuerza política, y después la ayuda con la amenaza de Trump. Y bueno, Bueno, ahí veíamos uno de los tantos testimonios que hay. Pasemos directamente a las imágenes de los trenes de ayer. Vamos al tape 14, por favor. Porque la verdad es que mientras se gasta un montón de guita en estas fuerzas de seguridad, el abandono se ve cada vez más. Se ven las rutas, donde ayer hubo otro hecho trágico, me niego a llamar accidente en un contexto de tanto abandono, y se ven los trenes donde también tenemos una memoria trágica los argentinos. Vean cómo se viajaba ayer, pero cómo se viaja todos los días también en el Sarmiento. ¿Cómo se viaja en el tren Sarmiento? Horrible. ¿Horrible? ¿Pero desde ahora o desde siempre? No, en los últimos años cada vez peor. ¿Empeoró? Empeoró. Ya era lento y ahora en los últimos 2 años es peor. ¿Es habitual encontrar demoras? Sí, absolutamente. Y siempre... O sea, es una quimera saber si efectivamente
va a haber o no viaje. El estado de los trenes. ¡Van a empezar los disturbios, ¡Van a empezar los disturbios! ¡Se van a querer matar! Bueno, clarito, desde adentro del tren. No se puede. Es una situación desesperante. Triste y desesperante. ¡Es intencional! ¡Arreglen esto! ¡Toda la vida se viajó así! ¡Pero esto es una tortura! ¡Esto es intencional! ¡Esto no es como todos los años! ¡Acá hay un quilombo bárbaro! ¡Y nosotros pagamos los platos! Y aplaude la gente, La sociedad argentina es sumamente paciente, lo ha demostrado una y otra vez en los últimos años, pero la paciencia se agota en algún momento. La gente votó a Milei en el 2023 porque creyó que iba a vivir mejor. Y volvió a votarlo este año porque la alternativa era el vértigo de otra crisis terminal. Soportó un ajuste feroz porque se convenció con el paso del tiempo de que era imprescindible, de que era necesario. Pero no está dispuesta a soportar el ajuste permanente. Nadie se sacrifica sabiendo que no hay una recompensa después. Y el gobierno dejó de hablar de recompensas. La única respuesta que te da es poner un milico al frente del Ministerio de Defensa o armar una fuerza policial para perseguir a los que se opongan, ignorando la realidad de todos estos argentinos. La verdad es que así como están las cosas, esto no va a terminar bien. O por lo menos esa es la impresión que tengo. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo va, Nico? ¿Cómo estás? Me preocupa en serio el divorcio que veo entre la agenda del gobierno y las preocupaciones cotidianas de los argentinos, que sí fue de alguna manera esa agenda ratificada en la última elección, pero tenemos también la experiencia de 2017, donde hubo una ratificación incluso mucho más contundente, y a los 2 meses estábamos literalmente con batallas campales en la plaza del Congreso. Se viene un diciembre que no va a ser un diciembre tranquilo en términos de protestas, y la única apuesta del gobierno parece ser endurecerse en términos de violencia, de represión. Sí, yo le agregaría también una capa de preocupación adicional, que es la falta de interlocución a esa tensión. Es decir, hoy entre un gobierno que no solo desoye el malestar social, sino que lo estimula, sintiendo que con el resultado electoral está validado para ello, empeora la posición de las fuerzas de seguridad frente a la protesta, etcétera, etcétera. Y del otro lado lo que tenés es una población que está en tensión permanente. Ahora, en el medio de todo eso, los entes que históricamente en la Argentina han mediado o han canalizado esa protesta están afuera. Me refiero puntualmente el sindicalismo, que podría ponerse a la cabeza, las organizaciones sociales que también podrían ponerse a la cabeza y canalizar o viabilizar esto, están, me parece a mí hoy, haciendo más de colchón de ese malestar, de esas protestas, y facilitándole el tránsito al gobierno en ese sentido. Porque, claro, vos podés tener un estallido puntual, podés tener a ese hombre que estaba puteando desde un vagón, y podés tener el aplauso de las 20, 30 personas que estaban hartas y sufriendo una situación límite, pero si vos no tenés la perspectiva de que ese grito va a tener una canalización institucional, pero en el sentido más combativo, si se quiere, de la institucionalidad, y bueno, va a quedar en un grito aislado. Lo que pasa es que los procesos de las crisis tienen 3 secuencias y 3 frentes. Uno es el económico, el social y el político. Y el económico es inmediato. Empieza si el salario no te alcanza, la paritaria está por debajo de la inflación, el ajuste a los jubilados, el ajuste en la obra pública, el desempleo, digamos. Ese es el impacto inmediato que, cuando yo digo que empezó ese 10 de diciembre del 2013. Y tiene una evolución
la economía y ese impacto tiene evolución, y lo social viene después. Y viene después cuando se va acumulando, que es la falta de expectativas, que la plata no te alcanza. La entrevista que se hizo a esa persona, me parece en una plaza, ahí que fue el destape, la verdad que hizo una descripción perfecta de la situación política como económica, a nivel incluso individual, familiar y la personal. Es un buen cronista, te diría a quien han entrevistado. Y lo político siempre viene atrás, María. Siempre, siempre. Fíjate, en el 2001, ¿dónde estaba la política canalizando esa bronca cuando era piquete cacerola, la lucha es una sola? No estaba. Atrincherada esperando que se vayan todos, no le toque a ellos. En el 89, cuando fue la situación de la hiperinflación y los saqueos, ¿dónde estaba el emergente político? Surge después del estallido social. Cuando sectores de la sociedad, no todos, sectores de la sociedad dicen basta y generan una disrupción en el funcionamiento de la economía, que ya está agotada, y la social cuando es, que ahí estaba el graf, la paciencia se agota. Y entonces después emerge un nuevo liderazgo, ese liderazgo que lo puede canalizar, pero no solamente en Argentina. También lo vimos, por ejemplo, pongo solo uno, el de Chile. Cuando fue la movilización, la rebelión de los pingüinos, o sea, primero de los adolescentes, secundarios, después ya no tan adolescentes, universitarios. ¿Y a dónde estaba la política dentro de...? Bueno, emergió un nuevo líder en ese momento que pudo canalizar, que fue Boric. Después tuvo otra deriva en su gobierno. Pero así son las dinámicas. Uno tiene más ansiedad respecto a decir, che, mirá, fíjate qué es lo que está pasando en los trenes, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están haciendo. Fíjate lo que está haciendo Patricia Bullrich, a dónde está la política, digo la política en sentido amplio, respondiendo. Y así vos podés encontrar un montón de puntos. Lo que pasa con la designación del ministro de Defensa. Vos agarrás y tenés todo un abanico de situaciones, de provocaciones que decís, y entonces, ¿dónde está la política? La política va a surgir, y digo la política es cuando va a surgir algún liderazgo para poder canalizar precisamente ese estado de malestar. Hoy no está, pero hoy no está porque tampoco ese estado de malestar es explosivo. Gracias por el chivo a mi podcast. No, bueno, no. Después hace el recorte, después el reporte. No, estado de malestar, un buen podcast. Ahí el YouTube del destape. Yo lo que veo también, Alfred, es el agravante de que cuando yo te decía lo del colchón de las organizaciones sociales o de los gremios o de las organizaciones de la sociedad civil que deberían poder canalizar esto, es que si en algo ha sido el gobierno hasta ahora exitoso, es en diseminar la idea de que no hay un plan económico de hambre, sino que hay millones de circunstancias individuales ruinosas, donde no están conectadas entre sí, donde no hay una razón macroeconómica que guíe esa ruina, ese quebranto económico individual, sino que, bueno, y herramientas para salvarte vos tenés. Agarrá el auto y hace Uber, andá y pedaleá. Sí, el fracaso individualizado, ¿no? Sí. Entonces, me parece que tiene también un componente novedoso. Desconozco si... El Uber, el Uber es los parripollos de la década del 90, claro. El Uber la cancha es... de pádel. Ahí está, las canchas de pádel, los kioscos, y bueno, después llega un agotamiento. ¿Por qué? ¿Cuántos pollos no alcanza para todo? Claro, ¿cuántos kioscos? Bueno, es lo mismo que está pasando con el Uber. Sí, el tema es cómo se canaliza esa frustración, porque recién decíamos, bueno, hay que esperar a que surja un referente político que pueda aunar todo eso. Ahora, la calle lo está pidiendo. Ahora vamos a tener protestas escalonadas esta semana, trabajadores del Garrahan, organizaciones jubilados, movimiento piquetero, y pasa un poco esto, ¿no? No está la representación en algún punto, pero sí en las organizaciones sociales, sí lo está reclamando la calle. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar esta frustración, teniendo en cuenta también que
lo que vemos es que las fuerzas de seguridad están ampliando su espectro para poder intervenir también a través de la fuerza. Sí. Entonces ahí me parece que está el gran conflicto en algún punto, y en ese sentido estoy un poco más con Mariana en esto de, bueno, a ver, ¿en qué momento nos vamos a despertar y no la calle? Porque yo creo que la calle ya se despertó, y contra esta individualización que propone en algún punto el gobierno y los libertarios, está mostrando que hay una idea de unidad, de lucha conjunta, y esto de todo muy lindo lo que nos están diciendo, pero nosotros entendemos que acá el paraguas es el ajuste, el paraguas son las políticas económicas que vos estás tomando. Sí, hay que ver cómo se transforma. La decisión de deshacer los mecanismos para que sucedan estas conjunciones es explícita del gobierno. Digo, sin ir más lejos, hoy a la tarde hay 2 reuniones, la del Consejo del Salario Mínimo y el Consejo de Mayo. Y son 2 farsas. Y todo el mundo sabe que en ninguna de esas 2 reuniones se va a discutir nada, se va a acercar ninguna posición, ni absolutamente nada. Por eso me parece que la respuesta también tiene que ser política y no solamente sociológica o demás. Te pregunto, Jonathan, si está en los planes del gobierno volver a hablarle a la gente en algún momento de bienestar, volver a hacerle alguna propuesta o alguna promesa, o por ahora todo va a ser flexibilizarte el laburo, mandarte a la policía a cagarte a palos si no te gusta, digamos, un endurecimiento del discurso. A ver, la idea ahora es dar malas noticias, porque si vos vas a tratar una reforma laboral, no hay forma es muy difícil venderle a la gente que va a estar todo bien con una reforma laboral, con las cosas que se vienen filtrando, con las cosas que uno viene escuchando de la reforma laboral en un país que hay muchísimos laburantes. Es muy difícil que eso sea una buena noticia. Es muy difícil que este gobierno regale una buena noticia. No llegó para eso Milei, para regalar buenas noticias. Esa es una premisa. A ver, por ejemplo, después de la elección anunció la suba de los honorarios del Garrahan. Una gota de agua en el desierto, por supuesto, porque hay el Garrahan era el símbolo de un sistema de salud que está todo en problemas y que no resuelve nada, pero por lo menos había una idea de un gobierno que después de la elección reconocía que había algunas cuestiones que ajustar o que aliviar. Entonces se especulaba, bueno, a lo mejor una actualización del bono, que no te lo van a llevar a 150.000, pero quizás subirlo 5.000, 10.000, 15.000 pesos, que puede ser un alivio para la gente. No hay nada de eso en cartera. Por ahora no hay ninguna intención de dar una buena noticia a la población. Mira, yo te quiero mostrar un material que traje, vamos a la placa 13. Un tuit de Felipe Núñez, que es un funcionario muy importante del Ministerio de Economía, que es parte del engranaje de las fuerzas del cielo, Santiago Caputo y demás. Yo ayer escribí una nota en el Destape. Está en Las Tres Anclas, ¿no? Está en Las Tres Anclas, además, que es el programa económico del streaming llamado Carajo, el streaming libertario. Yo ayer escribí una nota en el Destape contando un poco la idea del gobierno sobre la agenda antitapia, que de alguna manera el gobierno la aprovecha. Ahora traje más materiales porque hay un funcionario que reivindicaba a Kelly Olmos. ¿Se acuerdan aquella frase de Kelly Olmos que en medio del Mundial dijo, vamos a tener un mes, la inflación estaba por el aire, pero decía, bueno, vamos a tener un mes donde nos vamos a dedicar a ver el Mundial, a ver Argentina? Palabras más, palabras menos. Ahora traje el audio y lo vamos a escuchar bien para no tergiversarla. Dijo, bueno, vamos a respirar un poquito. Eso fue en el pleno, seguramente se acuerdan, antes del Mundial, en pleno gobierno de Alberto Fernández. La idea era preguntar si qué elegiría, si contener la inflación o ganar el Mundial, y la opción fue muy futbolera. Claro. Es la pata del mono, ¿no? El cuento de la pata del mono. Claro, que en off the record todos los políticos te dicen, está perfecto lo que dijo. Todos los políticos en off the record te dicen lo mismo. Te dijo, aguante Kelly Olmos con esa frase. En on no hay ni una persona, ningún político capaz de decir, no, Kelly Olmos tiene razón. Es una locura lo que pasa con esa frase. Kelly Olmos claramente tenía razón. En el gobierno están de acuerdo con esto, con que el Mundial va a tapar. Lo está aprovechando ahora de alguna manera con esta agenda antitapia. Falta mucho para el Mundial. Sí, pero esta agenda antitapia le sirve de previa. La verdad es que si uno está inundado con la agenda antitapia, el fútbol, que Racing le gana a River, que River está en crisis total, que Boca está muy bien, todas esas cosas, la gente habla de eso. Una sola cosa importante dijiste. ¿A vos te interesa este tema? Una sola cosa dijiste. ¿Estás interesado en este tema? Una sola cosa importante. ¿Lo de Racing te gustó? Eso, sí, yo te conozco, dale, Alfredo. Bueno, la verdad es que se está hablando mucho de fútbol, de alguna manera al gobierno le sirve. Yo ayer conté que en una nota en el Destape que hay funcionarios que sí, dicen, la verdad es que lo que va a pasar en el Mundial es un mes que vamos a, se va a hablar de esto, Kelly Olmos tenía razón, la reivindican a Kelly Olmos, y el gobierno de alguna manera aprovecha esta agenda antitapia. Yo obviamente tuiteé parte de la nota y salió Felipe Núñez a contestar esto que veíamos recién, este funcionario del Ministerio de Economía en la placa 13, donde dice, cita mi tuit y dice, la economía no deja de crecer,
Ahí me dan pie para... Le va a responder Zayat. Dice, la economía no deja de crecer. ¿Por qué desviaríamos la atención? Dice Felipe Núñez. No se puede estar tan lobotomizado. No se da cuenta esta gente que repetir las mismas mentiras no sirve, las mismas pelotudeces, bla, bla, bla. Bueno, dice que la economía no deja de crecer. Digo, el gobierno también está en otra realidad, ¿eh? O sea, puede hacer dos... Porque una cosa son las buenas noticias para vos, o para mí, o para nosotros, otra cosa son las buenas noticias para el gobierno. Ayer hubo una novedad sobre esto, Toto Caputo salió a festejar que hay crecimiento y demás. Digo, el gobierno también está en una realidad paralela. Hay dos anotaciones. Una, el gobierno, hay que reconocerlo, es muy hábil en detectar adversarios, enemigos impopulares o que están en un mal momento y usarlos para acrecentar su propia popularidad. Tal cual. Hoy el Chiquitapia está en el punto más bajo de su trayectoria como dirigente. Post Qatar 2022, digamos. Antes también andaba Está bien, este pero tenor. me parece que lo de la última semana, la reacción que hubo de los hinchas de casi todos los clubes del fútbol argentino, fue casi unánime. cómo quedó en evidencia con esa documentación y demás, y el gobierno aprovecha y va contra él porque sabe que en este momento puede incluso generar cierta simpatía en sectores que no son oficialistas pero están muy enojados con el chico. Va contra él, entre comillas. Yo después voy a ampliar. Yo no dejo de reconocer la audacia al gobierno en ese sentido, porque Chiquitapia podrá estar circunstancialmente en un momento muy apuntado porque acumuló una cantidad de barbaridades que lo hace ponerse en el foco. Ahora, sigue siendo el líder del fútbol argentino, bicampeón de América, campeón del mundo. Sigue teniendo la llave para acceder a Messi. Sigue siendo el tipo que tiene a Messi, sigue siendo el tipo que se florea en foros internacionales. E insisto, para lo que hemos visto tradicionalmente en la política argentina, donde los ganadores eran intocables y solamente vos podías avanzar sobre el árbol caído de hacer leña de él, a mí no me parece que hay que desdeñar ese acto de audacia, porque además Chiquitapia está apuntado por el gobierno desde el arranque, desde el minuto cero. Pero saben leer cuándo es el momento de acelerar. Teis Sport, ¿de quién es? En parte, una partecita del Grupo Clarín, una partecita. ¿Y qué es lo que va a pasar con las transmisiones que hace Teis Sport de fútbol? Ayer hablé con una fuente sobre ese tema. Es Nacional B y Primera B. Sí, ayer hablé con una fuente que está muy metido sobre ese tema. La idea de la AFA, de alguna manera, es armar su propio Netflix. Va a tener el stream de la AFA, sí, esto te lo confirmo. Sí. Entonces, ¿a quién le saca el negocio? Ese negocio particular se lo saca Teis. Una partecita a Clarín, una partecita. Ahora, perdón, porque te había dicho dos anotaciones. Información. La segunda anotación es, ¿a Kelly Olmos le salió bien esa anécdota? Porque Argentina salió campeona. Igual la castigaron mucho en su momento. No, pero a lo que voy es, vos te garantizás paz social durante el mes del Mundial si sale todo bien. Si a Argentina le llegara a ir mal, cosa que ojalá no pase y yo quiero realmente estar festejando de nuevo en junio, a fines de junio, julio del año que viene otro título, ojo, porque eso se te puede volver en contra, esa frustración, esa expectativa no cumplida y demás. Si la gente después además se da vuelta y debe un mes, un sueldo y medio de tarjeta, se da vuelta y no tiene laburo, se da vuelta, a lo mejor puede ser esa la chispa que genere el malestar social te agrego algo, se va a seguir hablando de fútbol. O sea, Argentina queda fuera en octavos de final y se va a hablar un mes más del fracaso de Scaloni y el lamentable final de Lionel Messi. Te spoileo, pues esto va a funcionar así, funcionó siempre así. No hay ningún gobierno que le parezca complicado que se hable 2 meses de fútbol y de un mundial y de la selección argentina. Es como explota un escándalo de espectáculos. No sé, se separa una pareja famosísima, a la que ustedes quieran, a la que a ustedes se les ocurra, que sea muy famosa, se separa en un medio de un escándalo. Y está 2 meses hablando... El gobierno supo hacer eso muy bien dentro de la propia Casa Rosada, del primer año de gobierno de Milei. Lamentablemente para el gobierno, digo, ellos lamentando que también pase eso, digo, porque se habla de eso, pero también es problemático de alguna manera para el gobierno. Vos recién decías, el gobierno va contra la AFA. No es tan así. Va contra el Chiquitapia. Sí, contra el Chiquitapia. Sí, contra el Chiquitapia y contra Pablo Tobillino. Sí. Digo, va por los dos carriles, va por los dos. Te diría más por Pablo Tobillino, que es el tesorero de la AFA, que por Claudio Tapia. También se metió el Grupo Clarín, como bien decía Alfredo, también ya 2 días de tapas seguidas el diario Clarín. ¿Pero por qué? ¿Porque tiene algún interés económico en especial con algo que maneja Chiquitapia? Y vos recién un poquito contabas un toquecito. Está bien, no seamos tan ingenuos, esto es lo que quiero plantear. Acá no hay buenos y malos, digamos, es parte de un negocio
fenomenal que es el fútbol a nivel global. Si la principal multinacional del entretenimiento, ¿quién es? Es la FIFA. Y vos agarrás y la FIFA tenés FIFA Gay, tenés todo, digamos. En el fútbol te cruza el tema de la corrupción. El tema es quién está manejando la caja. Entonces, Obvio. Chiquitapia, ahí sí, bueno, entonces lo apuntan. ¿Quién es Chiquitapia? Uno moreno. Un hombre moreno, uno que vino de ser recolector de basura, y entonces del otro lado se ponen los blanquitos. Y la verdad que no es ni uno ni otro. Están viendo que es un negocio fenomenal, pero multimillonario y de vinculaciones del poder por todos lados, hasta internacionales. Entonces están detrás de esa torta. El Chiquitapia consiguió ahora un cargo en la FIFA. No me acuerdo el cargo, pero es parte de esa secuencia de cómo se va construyendo poder en el fútbol. Es fútbol, poder, dinero y negocios turbios. Sí, todos el están, tema todos. Es que Milei está un poco fuera de ese engranaje. Infantino está haciendo muy buenas migas con Donald Trump, con una serie de... como el embajador de los negocios en diferentes cuestiones. Milei está un poco corrido. Hay que ver si empieza a prenderse en esa rosca el 5 de diciembre cuando vaya a Washington y esté en el palco con Infantino y Trump en el sorteo del Mundial. Es un terreno que tiene súper pisado Mauricio Macri también. Lo tiene hay que muy pisado decirlo. Macri, justo tiene ahí algo. Muy pisado. Tiene un filtro en el medio, pero el gobierno está... Mira, te voy a mostrar un tuit de una de las cuentas fantasmas de Santiago Caputo. Vamos a la placa 15. Es una de las cuentas más conocidas de Santiago Caputo que maneja el que se llama Snake Dog Lives. Sí, de las primeras. Bueno, no sé qué pasó ayer con esta nota de escribir, pero varios de ese engranaje salieron a putearme / a no quererme de alguna manera. Una es la cuenta de Santiago Caputo que 9:15 ayer de la noche, no sé si estaba cenando antes o Es un después. horario más razonable que en el que tuiteaba en otra época con esa cuenta. No, igual hay otra ¿Pero vos cuenta qué donde escribiste que no leo ahí? yo ayer puse que Milei no va a intervenir la AFA. Milei no va a intervenir la AFA porque, a ver, va a quedar un poco en redes por ahora. Vieron que Milei está un poquito provocador en redes, pero por ahora el gobierno no se va a meter en la AFA a intervenir, porque hay muchas versiones. Ayer salió Anhelo a decir que van a intervenir, ya hay algunos nombres dando vueltas, no sé, apareció el nombre de Donofrio ahí, bueno, en fin. Pero por ahora el gobierno no se va a meter a intervenir la AFA. En todo caso sirve enunciar la amenaza para direccionar la discusión para ese lado, ¿no? La que esta cuenta fantasma de Santiago Caputo, yo no sé por qué dice que es falso, porque yo estoy diciendo que Milei no va a intervenir la AFA, pero él... Pero además das 4 puntos. ¿Cuál es falso de los 4? Claro, no, es falso, no sé, yo no sé si estaba dormido, qué él o qué pasó, pero acá dice algo interesante, dice, y además la política no está para saldar las rencillas del fútbol, que es un poco la idea del gobierno. Decir, bueno, esto es una asociación civil, la AFA, que se arreglen ellos, nosotros por ahora la vemos de afuera, no nos vamos a meter. Milei tampoco tiene tantísimo poder para meterse como hizo Macri en su momento. Igual a eso te contesto con las palabras de Alfredo Murano, es una cuestión de negocios. Sí, tal cual. Una cosa No son las rencillas del fútbol. Tal cual. Son negocios multimillonarios. Pero una cosa son los negocios y otra cosa son, meterse directamente a intervenir la asociación civil. Es como ir a intervenir una provincia, básicamente, la AFA. Digo, poner un gobernador. Digo, en la parte más institucional... Es probablemente más delicado. No des ideas. Peor, tal No cual. des ideas. Pero digo, en la idea institucional de como institución y hacer ese movimiento político, el gobierno no se va a meter. Y acá yo creo que esto es una confirmación de Santiago Caputo. Diciendo Lo casi tomás como públicamente, diciendo la política no está para meterse en las rencillas del fútbol. Digo, es toda una declaración. Los negocios van por otro carril y están, y los conocemos, lo sabemos que hay varios nombres ahí dando vueltas y demás, que el Assad es siempre que el gobierno, eso sí, esa batalla no la claudicó el gobierno. Bueno, Sigue para Verón adelante. está atrás del Assad. Milei hizo un gesto, ¿no? Verón, el Kun Agüero. Bueno, hizo un gesto, puso la camiseta. Se puso la camiseta de... La de estudiantes. Vamos a contar a la gente esto. Ayer, vamos a la placa número 5. Ayer Milei tuvo una reunión con el enviado de negocios de Israel. En su despacho lo recibió en la Casa Rosada y varios gestos en esa foto. Publicaron una foto y se ve mínimo 2 o 3 camisetas de estudiantes. Mira, vemos una, dice pincha a la izquierda, si ampliamos dice pincha ya a la izquierda. En el fondo, atrás de Milei está la camiseta de estudiantes y a la derecha también. Hay otra, ¿no? Sí, hay como 3 camisetas de estudiantes, casi que pintó su despacho de estudiante de La Plata. Milei aparentemente es hincha de Boca, no sé, lo vimos que fue a votar. Él dijo que sí, había ya no es más. dejado de Bueno, ser. evidentemente se hizo hincha de Estudiantes, que justamente es el equipo rival de Cristina Kirchner. Cristina es hincha de Gimnasia. Sí. Acá no me estoy poniendo ningún La lado. madre, más la madre. Perdón, mucho, quiero Cristina. decir algo también. Todo el respeto y el cariño a la gente, los hinchas de Estudiantes. Después, si quiere, eso es Claro. otro debate también y demás. Tampoco hay que politizar el fútbol. Pero bueno, Milei solo Sí. se está Yo haciendo lo cargo. politizo el fútbol.
No, más bien, el fútbol y la política están íntimamente relacionados. Yo digo, no me quiero meter en una situación que pero es muy esto no tiene que ver personal. con las hinchadas, con las personas que sienten algo por un club. La pasión, claro, porque no acá tiene que ver con eso es lo que no quiero mezclar. Sí, el fútbol tiene 100% que ver con la política es fútbol, el fútbol es política, pero después hay una cuestión de pasión que me parece que esto lo excede, y los hinchas, la verdad que dicen, no me rompan los huevos, yo soy hincha de estudiantes, aguanto estudiantes, y bueno, después ya hay una bueno, que le pregunten a futbolística. Verón qué pasó con el empresario. Bueno, porque también es acá, Claro. digamos, lo que incorporo este elemento, porque no hay buenos o malos. Esto es lo que es importante, porque si no, yo no voy a caer en esa trampa. Obviamente que está, como mencionaban recién, la pasión, el folclore, la hinchada, donde yo estoy parte, pero todo el resto, si lo querés ver directamente, no podés ver fútbol, no tenés que ver fútbol, y todo. Pero a Verón nadie le pregunta, digamos, el desastre que es, todos los desfalcos que hizo ¿cómo se llama? Foster Gillett, digamos, y lo trajo él. Lo trajo él como avanzada para la privatización del fútbol. Pero así como eso es cierto, Alfredo, también es cierto que del otro lado, y con la bandera de la Santizada, hay un club como Barracas que es una SAD de facto. Sí. Entonces, no podés defender las anti-SAD, y Tristal Suárez, o Riestra, o perdón, Riestra, quise decir. Pero lo que voy es, también desde otro lado se plantea esto como una batalla, la última batalla contra la privatización del fútbol, y la verdad es que, como vos decís, no hay buenos y malos. Acá hay un montón de barro. Ayer una persona que conoce un poco el mundo AFA y demás me decía, Tapia está más para amoldarse y encolumnarse que de hacer un acto de rebeldía total y ser el Che Guevara. Me dijeron, el que está como más jugado políticamente es Pablo Tobillino, que es el tesorero de la AFA, que está como más... Está muy vocal en las redes también, ¿no? No, y aparte como está con ganas de ser férreamente opositor a este gobierno. Tapia todavía puede seguir jugando un rol casi diplomático. Digo, está más para... en esta idea también que está girando sobre esta idea de hacer sociedades mixtas. Digo, que haya un poco de SADI, un poco de asociación civil, que un poco más una idea de Tapia. Digo, hay un poco... Hay pero si en los hechos hay, en el fútbol hay, en los hechos hay esta participación de capitales privados en los clubes, con las compras de jugadores. Hace 25 años que hablamos de gerenciamientos en el fútbol. Yo no tengo ni idea del tema, ya he escuchado con Racing, con cuántos que hubo... Macri en su momento en Boca quiso hacer ese fondo fiduciario. Bueno, pero River lo hizo. El poder lo siguen teniendo los socios. Más allá de todo esto, un socio puede decir si saca o pone un presidente. Eso es lo que está en juego, creo, en el fondo de todo esto. Es cierto lo que vos decís, Alfredo. Pero también está ese tironeo en la AFA entre dos posturas que están un poco desacordadas. O sea, empiezan a desacordar en este camino donde ven la presión del gobierno, que por ahora solamente en redes sociales, algunos gestos del presidente, que ya lo estuvo el año pasado igualmente, y a los meses que Milei hizo este tipo de gestos, que tuvo ese tipo de gestos contra la AFA, a los meses apareció Karina con Tapia con una camiseta argentina. Sí. Digo, también está eso. Acá hay una cuestión de que ninguno de los dos puede terminar de pudrirla. No, exactamente. ¿No? Porque Milei a meses de un mundial no puede pudrirla con la selección. Y la AFA tampoco puede pelearse del todo con el gobierno porque dependen los operativos de seguridad, porque hay un montón de cuestiones, hay negocios. Bueno, es que tampoco puede intervenir la AFA, porque si se interviene la AFA, la FIFA es un estado supranacional. Y entonces te desafilia y que no vas a jugar el mundial por querer intervenir la AFA. Yo creo que los únicos que pueden intervenir a favor de Milei y no lo van a hacer por ahora son los jugadores. Digo, que Messi salga con una... No va a suceder, pero me parece que ahí la balanza podría ir para un lado o para el otro. No va a suceder, pero me parece que si Messi, no sé, De Paul, empiezan a hacer ruido en redes o con algún tipo de gestos, ahí pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro. No los veo haciéndolo en el próximo... Digo, en los próximos meses no los veo haciendo eso para nada. No creo que para nada. Hay que ver qué pasa el 5 de diciembre. El gobierno está desesperado por conseguir una foto con Lionel Messi, Milei. Yo creo que para Messi es medio inevitable no cruzarse a Milei. Tal vez lo logra. Digo, Messi no quiere. No quiere una foto con Milei. No quiere gestos con Milei. En todo este año no lo hizo. No es algo que a él le sea conveniente. Me parece que es inevitable que el 5 de diciembre no se lo cruce a Milei y Milei logre su foto. A ver, si Milei no logra su foto, va a haber ruido. Y si logra su foto, también va a haber ruido. Digo, va a ser una noticia... Y si no la logra, la van a volver a hacer con inteligencia artificial, como lo hicieron la vez pero igual pasada. va a ser un papelón. Digo, si hacen eso de inteligencia artificial otra vez, va a ser un papelón. Ya. Bueno, hablando de fútbol, vamos a lo importante. Porque incluso hasta ustedes, vos, Nico y John, gritaron el gol.
Ay, Dios. Es necesario. Larga para Agustina Redondo. Martínez. Está llorando. Martínez cuarta, quedó para Solari. Decí la verdad, ¿lo gritaste o no lo gritaste? Solari. Quiero saber, Martirena decilo. le gusta el arco. Sí, sí. Martínez le gusta el arco. Alfredo, Pelota para el Toto. Va Fernández, tira centro. La saca Rivera. Me gustaría escucharlo Bien Galarza. A ver. Se le metió maravilla. Esto es inédito, porque una cosa que, a ver, juega Racing un día a la noche, a la mañana siguiente vos venís con la emoción. Este video es de hace 48 horas, Alfredo. Pero escúchame, la felicidad no existe, no es de un momento, la felicidad continúa. Agustín, ¿algo que agregar? No, nada. Tranquilidad. Lástima que no está Candelaria ¿Por qué? Boto, ¿Sos qué de pena. River? Sí. Uy, perdón. Se te ve muy compungido. Mirá la culpa. Míralo. Escúchame. Bueno, que trabaje. Ahora que te veo contento, ¿está creciendo la Argentina? Me parece interesante, Voy a salir en defensa de Aguirre. Gracias. Frente a la agresión de un funcionario, una agresión a partir de que hay un nuevo mago. Hay un mago en el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Yo no digo que el INDEC miente, ni que el INDEC dibuja, sino que es un mago que de un día para otro te hace aparecer diferentes números. Y estamos hablando de crecimiento económico. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que buscó el INDEC? Es que no marque que haya recesión. Una recesión es cuando tenés 2 trimestres negativos. 2 trimestres negativos de la evolución de la actividad económica del Producto Interno Bruto. Apareció el mago, Marco Labaña, hay que mencionarlo, Marco Labaña, que viene de la gestión anterior y que continúa y mantiene un silencio fabuloso sobre la magia que hace el INDEC, que ahora voy a mencionar otro tipo de trucos, y evitó la recesión. ¿Por qué? Porque creció el 0,5%, y la verdad, en la mayoría del mercado, los consultores, ¿se acuerdan cuando se tomaba como la palabra válida la de los consultores? Bueno, ahora todos los consultores están diciendo, che, mirá, todos estos meses la economía no estuvo creciendo, menos para el INDEC. Corrigió al alza 7 de los 8 datos previos. ¿Cómo? Entonces, 7 de los 8 datos previos. Entonces, al modificarlo, en lugar de dar negativo, empezaron a dar positivo. Entonces, eso existe, digo. Sí, en general existe que vos haces algún ajuste, pero lo que se ve también es si esos ajustes condice con, en realidad, la evolución de todo el resto de las variables económicas, del salario, del consumo, de la evolución industrial, de la evolución del comercio, de la evolución del servicio. Todo eso dio negativo, con tasas de interés que llegaron casi al 250%, corrida cambiaria, caída del salario. Todo eso no te dio recesión. Ahí es donde aparece el mago, porque si no, no hay otra forma de explicar qué es lo que pasó con la economía si no tenés un mago que hace trucos con los números de la evolución del Producto Interno Bruto. Si querés, hay diferentes placas que vamos a ir mostrando. Por ejemplo, lo de qué es lo que había pronosticado. La economía evitó la recesión. En septiembre creció el 0,5% y marcó su tercer mejora al hilo. Significa que agosto y julio dio positivo. La cuestión es que había dado negativo. Claro, no esto es lo que es un dato importante. Y lo cambiaron y corrigió al alza esos datos. Cuando tenías la corrida cambiaria, vuelvo a repetir, cuando tenías corrida cambiaria, cuando tenías una situación de debilidad en la actividad económica generalizada, la cuestión es que le dio a la alta. Veamos cuál era el pronóstico de la consultora de Orlando Ferreres. Ahí, Orlando Ferreres había estimado que el cierre del tercer trimestre había sido una caída del 0,8% de septiembre y del 0,3% contra el trimestre anterior. O sea que ahí había recesión. Vos fíjate, el INDEC da la vuelta, no es una caída del 0,8, sino un aumento del 0,5. Vos fíjate que tenés una diferencia de 1,3 puntos. Es inmenso, digamos. Necesitas un mago en el INDEC. Te hago una pregunta. Vos decís, bueno, técnicamente a veces se hacen algunas correcciones.
cuando se hacen, y sobre todo si son de magnitud, ¿se explica? ¿Hay algún tipo de...? Debería explicar, pero ya, digamos, Marco Lavagna no lo hace y sigue convalidando la magia de lo que es la economía de Milei. Alguna vez era prestigioso, ¿no? Marco Lavagna era un tipo más o menos respetado. Sí, bueno, Roberto Lavagna sí, pero digamos, tenía como un halo de una cierta de poner seriedad en el INDEC, pero ya que en estos 2 años se rompió todo. No, rifó todo. Picasso le dicen algunos, el mejor dibujante de la historia. ¿Qué había pronosticado la consultora Equilibra respecto a qué es lo que había pasado con la actividad económica? Peor, había caído el 1% en septiembre, lo que hace una caída del 0,7%, opuesto a ese crecimiento del 0,5% del INDEC. El Banco Provincia, bueno, algo similar también otras consultoras, Analítica y la Universidad de Ditela. El Banco Provincia había reflejado una caída del 0,2%, fíjate, Banco Provincia de Buenos Aires, o sea que no es una cuestión de opositores o no, simplemente es de rigurosidad en los números y seguía la recesión. Hay un tuit en tono irónico del economista Cristian Buteler que me parece interesante rescatar. Da los datos de la evolución del EMAE en septiembre del 2025, según el INDEC. Dice, en forma irónica, ¿no? Qué buenos números trajo el EMAE, o sea, la actividad económica. La mayoría de los rubros crecen, además el INDEC ajustó la serie para atrás. Julio y agosto también crecieron. O sea, mientras a vos te parecía que todo se hacía percha, en realidad la economía volaba y estaba creciendo. La verdad que esto es bastante, entre comillas, triste para el análisis económico, porque tenés que avanzar sobre algo que es las estadísticas públicas. Ya tuvo la Argentina una historia bastante triste durante el periodo del kirchnerismo vinculado con el tema del INDEC. Alfred, pero, por ejemplo, ¿qué diferencia hay con Guillermo Moreno esto? Y difícil encontrar. Es lo mismo. Porque incluso tenés... Digamos, ¿cuántos años la oposición argentina durante el gobierno kirchnerista creció y se basó con razón en la malversación de los datos estadísticos que realizaba Guillermo Moreno, en la intervención directa que hacía sobre los datos de la inflación particularmente, para proyectarse políticamente y para generar una alternativa, cuando en realidad lo que había era crecimiento económico, digamos, pero sin embargo esto de martillar permanentemente le sirvió a personajes como Patricia Bullrich para encaramarse. Esto es lo mismo. Y además que te incluyo otros datos. Por ejemplo, el IPC, el índice de precios al consumidor, está subestimado. Está subestimado y también el INDEC tiene ya hace más de un año un nuevo índice de precios que uno puede decir no está tan subestimado porque ya está quedando viejo. Si pasa el tiempo, los últimos 2 años está subestimada la tasa de inflación, o sea, tenés una tasa de inflación más alta. Por consiguiente, si tenés una tasa de inflación más alta, tenés salarios reales que cayeron más, que las jubilaciones también cayeron más. Claro, porque además te muestran en el gobierno que los salarios le vienen ganando a la inflación, que contrasta con toda la ronda de paritarias, que son en teoría los salarios más dinámicos, que están negociándose formalmente por debajo de la inflación y con la condición del Ministerio de Economía de no llegar nunca a la tasa de inflación, con lo cual vos podés inferir claramente que los salarios no registrados, los que no se rigen por paritarias, se negocian incluso por debajo. Vos tenés una canasta, ¿cómo mide el INDEC una canasta del 2004? Es una cosa, es ridículo, de hace 20 años. Digamos, la pauta de consumo de la sociedad cambió, pero sustancialmente. Y además, en estos últimos 2 años, el peso de los servicios públicos está subestimado dentro de ese análisis de la canasta. Entonces, ¿qué es lo que te encontrás? Una tasa de inflación subestimada, que por consiguiente también te lleva, como te mencioné, todos esos datos, pero te agrego un tercero. ¿Qué es lo que también hizo el INDEC? Modificó la metodología de relevamiento sobre los ingresos de la población en el cuestionario y por consiguiente también modificó el saldo, es una modificación del índice de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que encontrás? Y bueno, es que el INDEC va construyendo la fantasía de la economía Milei.
Y es esto, con el tema que no tuviste recesión, que la economía crece, que los salarios crecen, que la pobreza crece. Y acá tenés un responsable inicial, que es político y técnico, que es Marco Lavagna. Y después tenés una responsabilidad de Luis Caputo, el ministro de Economía, y todo el ecosistema que lo convalida dentro del gobierno, y de Javier Milei. Y Alfredo, ¿hay herramientas para saber cuáles son los verdaderos números de esta economía detrás del maquillaje que le hace el gobierno? Bueno, sí, la de las consultoras y de los estudios privados y de las universidades. Que son también ajustados, digamos. Sí, bueno, porque también la Unión Industrial Argentina te muestra mes a mes, ahora salió un adelanto de octubre que cayó un 2% la industria. Si vos agarrás, la industria cae, el comercio cae, los servicios caen, los salarios caen, los consumos caen y la economía crece. Está bien, hay nichos de crecimiento económico en el sector minero, en el sector de hidrocarburos. Y financiero, y por sobre eso, todo. E intermediación financiera. Intermediación financiera. No estoy diciendo que todos pierden. Ahora bien, vos tenés... Cada uno de los sectores tienen diferente ponderación, participación dentro de la economía. Y vos tenés que lo que es el consumo, la industria, el comercio, el servicio, es gran parte de la economía argentina. Alfredo, ayer hablábamos en el programa de la tarde, en Palo y Zanahoria, con un directivo de la Unión Industrial, Sursolo, que es uno de los dirigentes del sector digital, de la tecnología de la información y demás, del software, y todos asumiendo que iba a tener un discurso asimilable más o menos al que puede exponer un Marcos Galperín. No, este hombre marcaba lo rota que está la economía y lo desacoplado que está el resultado económico para el sector del software, para el sector digital, para los grandes unicornios que operan en la Argentina, a diferencia de las pymes, que la están pasando pésimo. Y uno podría decir, bueno, pero ni en ese sector la están pasando bien el rubro pyme. Y incluso un dirigente que, insisto, insospechado de kirchnerista o del peronismo, decía, no puede ser que el presidente no hable con el gobernador que tiene la provincia donde se concentra el 40% de la población. Es decir, vos fijate que desde esos mismos sectores surgen cuestionamientos donde debería haber solamente aplausos, en teoría, pero evidentemente está rota la economía también en ese rubro. Así es, y me parece que hay un avance o hay un intento de avance de tratar de mostrar, en línea con lo que vos mencionabas, Nico, de sectores de economistas del peronismo en la Cámara de Diputados, de empezar a mostrar el verdadero índice de precios al consumidor. Me parece que tienen que empezar a ampliarlo, es el índice de precios al consumidor, es la actividad económica, y es qué es lo que está pasando por consiguiente con el salario real. Tiene que empezar a haber ajustes como hubo en su momento, es decir, bueno, en realidad los salarios reales no estaban creciendo tanto durante el kirchnerismo porque la tasa de inflación era más alta que la que reflejaba el INDEC. Me parece que ya a esta altura, pasado casi 2 años de una gestión desastrosa del INDEC respecto a la transparencia de los números, merece por lo menos que la sociedad o un sector de la sociedad empiece a reflejar qué es lo que está pasando en realidad con los números en la economía de Milei. Después, en los bolsillos de cada uno ya saben que es muy sencillo, la plata no alcanza. Eso sin ninguna duda. Buen día, Noé Barranquilla. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Los venía escuchando. Sí. Ya me parece que hay que ponerle un coto a algunas situaciones que están sucediendo en esta mesa, ¿no? Hay algunos excesos. Hay algunos excesos. Así que... ¿Cómo gritaste el gol? ¿Cómo gritaste? ¿Qué exceso estás hablando, no? Los únicos goles que yo grito son estos, ¿sabes, Alfredo Zagatti? Estos goles son... Señora. ¿Por qué no venís desde temprano? Sí, no podés negar que gritaste el gol de Martirena. Mirá fútbol, Alfredo, esto es fútbol. Fútbol de verdad se llama. Mirá el tiqui-tiqui. ¿No tienen miedo si llegamos nosotros a la semifinal? Picantea, mirá cómo la Pregunto, picantea. ¿a quién preferís? ¿A quién le tienen que ganar ustedes? Lanús o Tigre. Bueno. Me la estás dudando. Sencillo, dale. Otra pregunta.
Tan dulce, ¿está bien? Está bien que lleguen agrandados. Que lleguen agrandados. Yo no sé si en esta mesa saben, pero... Que vos sos una fanática de Boca. Además, eso es junto con el señor Nicolás Lantos, a quien ayer vi 40 veces en el día, nos volvemos a ver hasta me hoy. hicieron un meme. Ya Después estamos. se lo paso al Tano para que lo veamos. Sí. Y con el señor Jonathan Eguier somos parte de un selecto grupo, grupo de WhatsApp selectísimo, de lo más renombrado del periodismo y la cultura argentina. Postera. Todos hinchas de Boca, por supuesto. Hermoso grupo. Es verdad, Todos hinchas de Boca. Yo no escuchaba nada hace 2 años. Muy bien. Apure, apure. Picantea. Bueno, Está difícil la mesa. Sí, son todos bosteros esta mesa. no sé, estábamos un poco en la mala, tal vez, puede ser. Cosas que pasan, chicos, cosas que pasan. Va y viene. Va y viene. Se gana y se pierde. Esto es así. Ahora en un rato vamos a hablar de esta convocatoria que hay para el fin de semana para pedir por la absolución de los milicos condenados por delitos de lesa humanidad, que está directamente atado a la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa, Todo tiene que ver con de todo. la cual también Jonathan tiene algunos datos más para darnos, pero quería cerrar la parte bolsillo, porque hoy hay 2 reuniones justamente del gobierno, lo hablábamos hace un rato, que tiene que ver con esto. Una, la reunión del Consejo del Salario Mínimo, otra, la del Consejo de Mayo, y la verdad es que en ninguna de las 2 reuniones se va a hablar sobre cómo alivianarle la situación a las personas que están pasando por esta situación que describía Alfredo, ¿no, Mariano? Sí, me parece un poco prejuicioso de tu parte, porque si vos Es pensás muy que, prejuicioso de mi si vos parte. pensás que el salario mínimo vital y móvil hoy está en 322.000 pesos, lo podemos ver, y el sector empresario acaba de proponer subirlo a 326.000 pesos. A la mierda. Bueno. Bueno, pero por lo menos lo suben. La vez pasada no habían propuesto bajarlo un poquitito. Mira, no lo tengo tan presente. A mí lo que me preocupa no es tanto lo que propone el sector empresario, sino lo que en general consiente el secretario de Trabajo, que es el líder técnico del Consejo del Salario. La información a esta hora nos la estaba pasando la gente de la CTA. Está en curso, está preparándose la reunión del Consejo del Salario, va a ser desde el mediodía hasta la tarde. Te insisto con esto, el piso de ingresos está en 322.000 pesos, el sector empresario propone 3.26 ahora y 3.49 para el mes de abril de 2026, es decir, estoy sacando rápidamente la cuenta, creo que es menos del 10%. Mientras que la CGT está planteando un ajuste a 512.000 pesos ahora y 553.000 pesos en abril, junto con la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, que en líneas generales siempre ha planteado una posición de máxima, reclama 736.000 pesos, teniendo en cuenta cuál debería haber sido desde abril a esta parte la progresión. Claro, hace 6 meses que no se convoca el Consejo del Salario. Para el gobierno no es un dato importante. Un juez de primera instancia tuvo que exigirle al Poder Ejecutivo el llamado a esta instancia y se termina solapando con un encuentro previsto también del Consejo de Mayo. Hoy son los 2 consejos los que están reuniéndose, lo marcabas muy bien vos, y en ninguno de los 2 consejos se esperan buenas noticias. La verdad que es eso. Eso te iba a decir. Yo tengo una virtud y un defecto. Mi defecto es que soy prejuicioso. La virtud es que después tengo razón. Es que después acertás, efectivamente. Bueno, en el Consejo del Salario el pesimismo te asiste porque desde que asumió Javier Milei no hubo nunca acuerdo de partes para fijar un aumento del salario mínimo vital y móvil, sino medidas unilaterales. ¿En qué perjudica esto a quiénes? Bueno, históricamente en la Argentina, alguna vez, vamos a remontarnos mucho en el tiempo, alguna vez fue el salario que efectivamente regía en aquellas actividades que estaban fuera de convenios colectivos de trabajo. Cuando empieza a quedar, cuando empieza a perder su peso específico y cuando empiezan a cobrar una dinámica propia las paritarias, se desacopla un número del otro y termina quedando como un reflejo mucho más consistente el salario mínimo vital y móvil de cuál debe ser el valor de los planes sociales en Argentina. Claro. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Mauricio Macri lo que se hace es una ley que emparda el valor del salario mínimo vital y móvil y fija el valor de los planes sociales en el 50% del valor del salario mínimo vital y móvil. Con lo cual iban acompasando las actualizaciones del salario mínimo las de los planes sociales. Ahora eso también se pierde.
Es decir, a este gobierno tampoco le sirve que esto tenga actualización. ¿Por qué? Porque una de las formas de administración del conflicto social, por ahora se ha demostrado bastante exitosa, de Javier Milei, es la de mejorar la asignación universal por hijo por encima de los valores de los planes sociales, y los planes sociales dejarlos prácticamente como un valor simbólico sin ningún efecto sobre la economía. ¿Por qué? Porque históricamente esos planes sociales eran los que tenían algún grado de intermediación en las organizaciones sociales. Claro. Y eso hace que para el gobierno sea mucho más interesante engrosar la asignación universal, que es de asignación específica e inmediata a través de las tarjetas y no a través de las organizaciones. Ahí con el asterisco que impone la letra chica del acuerdo con el FMI, donde habla explícitamente de recortar el universo de usuarios de la AUH. Claro. Es decir, probablemente lo que veamos ahora en adelante sea una AUH que se mantenga en su valor, pero que le llegue cada vez a menos gente. Personas. Por lo menos eso es lo que exige el Fondo Monetario Internacional. Ahí es donde el gobierno va a tener que calibrar si cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. No sería la primera vez que el fondo le pide algo y el gobierno trata de administrarlo de otra manera, como la acumulación de reservas. Si cumplir con el Fondo Monetario y a riesgo de hacerlo termina complicando el escenario social que hasta ahora le es bastante favorable. Ahora, eso en cuanto a quienes no poseen nada y solamente están a la espera de la asistencia social o dependiendo de eso. ¿Qué pasa con los trabajadores? Bueno, para ellos está la reunión del Consejo de Mayo, a donde el gobierno empieza a tratar de asentar la idea del proyecto de reforma laboral que todavía no conocemos, que todavía no está, que lo hemos adelantado en varios de sus puntos aquí en el Destape a lo largo de las últimas semanas, pero que todavía no tiene la formalidad de un proyecto de ley presentado, y acá también creo que Jonathan nos puede ayudar porque hay mucha preocupación por las filtraciones, parte de las cuales de nosotros dimos cuenta, otros medios también, de proyectos de ley, de borradores. Volaron borradores, te digo, Nico, por todas partes. Sí. Todos los abogados laboralistas del sector empresario, del sector trabajador, de las centrales obreras, todos tenían un borrador igual o distinto. Un vaso de agua y el borrador de una reforma no se le niegan a nadie en este gobierno. Exactamente. ¿No? El direccionamiento es bastante uniforme, es decir, tampoco estamos, ninguno de los que tenían información estaba descubriendo la pólvora. Todas las reformas laborales de Javier Milei apuntan a lo mismo, ¿no? A abaratar el salario, a extender la jornada laboral, a endurecer las condiciones y a darle mayor flexibilidad siempre al empleador en desmedro del trabajador. Milei está caliente, no solo con la filtración de parte de la reforma laboral, sino lo que vio que más certero era, que era la reforma educativa. Salió una nota en algunos portales sobre la filtración de la reforma educativa y ahí vio él que evidentemente se estaba filtrando exageradamente información, porque vio casi lo mismo que vio en un papel que estaba manejando en privado en el gobierno, y después le vino una nota en algunos portales y dijo, acá está pasando algo. Hay varios en la mira, por eso el Consejo de Mayo está acotado, están tratando de dejar afuera algunos. Cada uno apunta a quien sea. Del lado no eran muchos ya para empezar. No, pero ahí empieza su juego. La gente de Santiago Caputo culpa a los Menem, otros culpan a... Que no nos olvidemos de algo, yo siempre lo destaco cada vez que vengo acá porque me parece central. El Consejo de Mayo, llamado supuestamente a refundar la Argentina, sesiona bajo un acuerdo de confidencialidad de partes. Es decir, a espaldas del pueblo argentino, los 10 o 12 que están ahí sentados, tienen el compromiso de no decir nada. Prohibido filtrar. Bueno, nada, entonces, ni una palabra. Sí hemos sabido varios de los aspectos, los hemos contado acá, insisto, que son siempre en desmedro de los derechos adquiridos de los trabajadores, sobre pretexto de incluir a más trabajadores informales y darles, primero, menos derechos a los que ya están adentro del sistema para propender a que los que están afuera puedan ingresar. Una lógica absolutamente ridícula, ¿no? Donde prácticamente se le está diciendo que, che, no hay balsas para todos, háganse a un lado o vayan más al agua y sálvense menos. Ahora, si te parece, Nico, podemos ver algunos testimonios, porque me parece que es bueno saber lo que sucede en estas reuniones, de nuevo, con criterio de confidencialidad, a espaldas de los debates públicos, pero también es bueno saber qué es lo que opinan las personas de a pie cuando se les pregunta por las condiciones de trabajo en Argentina. Te van aumentando y el sueldo te va estancando. Sí, igual. Sí, igual. Y así cuando vas al almacén también. Te aumentan las cosas
Y vos tenés que estar pidiendo aumento, te tenés que pelear con tu trompa porque no te quiere dar aumento porque dice que no hay laburo. ¿Trabajás en relación de dependencia? Yo trabajo, sí, trabajo carpintería y aluminio. Y ya no se puede, yo soy empleado, sí, pero no ganás igual que antes. ¿No te rinde igual el dinero? No, el sueldo antes vos ahorrabas para irte de vacaciones, ahora ahorrás para pagar las cuentas. Yo hace 14 años me quedé sola con 4 menores de edad. Este es tremendo. Yo alquilaba como alquilo hoy, vivo en el mismo lugar, tengo el mismo trabajo, tenía los 4 menores, pagaba todo yo y los crié. Hoy son hombres y mujer con su trabajo, todo. Hoy estoy sola, sin ningún menor de edad y no llego a fin de mes. Yo quiero que me expliquen si yo estoy haciendo algo mal. Es cada vez más difícil poder llegar a fin de mes. Sobre el mes falta el sueldo. Está complejo, cada vez más complejo. Porque es una inflación también mentirosa, por cuanto no impacta en los precios, pero no en los salarios, ¿no? De la manera que uno necesita. ¿No ves que haya una actualización en los salarios? No, para nada. No es real, eso no es real. ¿Qué diría Marco Lavagna de esto, no? De estos testimonios. La mujer que está alquila la misma casa, tiene el mismo trabajo y antes podía mantener una familia de 5 y ahora no puede mantenerse sola, es lapidario. Porque ahí ya no hay ninguna excusa, no hay mismo trabajo, mismo alquiler y pasó de que con un sueldo poder mantener la familia a no poder mantenerse sola. Sí, y hay una clave, porque a mí me interesa remarcar este concepto que me parece que es central en esta discusión de la reforma laboral, Nico. En ningún... De todas las conversaciones que hemos tenido con funcionarios, de todos los borradores que han trascendido, de todas las leyes que ha hecho aprobar el gobierno, de hecho capítulos laborales en la ley bases, de todos los puntos del DNU 70/23 a donde había una reforma laboral que quedó frenada, de todos los DNU como el del derecho a huelga que está frenado también por la justicia, de todo eso no hay un punto donde se explicite de qué manera va a mejorar la situación de los trabajadores, no hay un punto que diga va a haber mejores ingresos, no hay un punto donde diga vas a trabajar y te va a rendir mejor el salario, te va a alcanzar más para llegar a fin de mes. No hay un solo punto. Todos los puntos que están contenidos en toda esa literatura armada por Javier Milei desde que llegó al gobierno, todos esos puntos son para abaratar costos laborales, para mejorar la ecuación del sector empresario y para complicar, empeorar y precarizar la situación de trabajadores que hoy todavía tienen algunos derechos. Te diría algo más. Milei, probablemente el presidente argentino que más registro de su voz se tenga, que más ha hablado en público, en entrevistas, en streams. Cuesta... Digo, uno podría ponerse en Google y vas a tardar un rato hasta encontrar una vez donde diga la palabra salario. Trabajador. Hasta encontrar una vez que diga la palabra empleo. Industria. O la palabra producción. Exactamente. Y esto afecta a todo el país. Y esto es interesante, porque cuando hablamos de la pérdida de poder adquisitivo, por ejemplo, los miembros de las fuerzas de seguridad perdieron un 40% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023 hasta ahora. Entonces uno ve a Patricia Bullrich hablando de lo importante, de nuestras fuerzas, ¿ves? Vamos a poner un milico en el Ministerio de Defensa para darle... Y la verdad es que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad cumplen la misma regla que el resto de los trabajadores en la Argentina. Están cada vez peor, ya no pueden vivir de su trabajo, con lo que eso implica para toda la sociedad. Que alguien armado, que alguien que tenga esa responsabilidad, tenga que andar buscando changas. Y ahí es donde aparecen casos como el que se viralizó esta semana de esta chica que es oficial de policía y la echaron por abrir una página de contenido. Sí, bueno, lo que vemos es que cuando el salario no alcanza, también surgen nuevas estrategias en algún punto de supervivencia económica. Sí. Y ahora lo que está pasando es que se está amplificando este fenómeno de OnlyFans, que es una plataforma donde se puede subir contenido erótico. Y empezó a ser ya una fuente de ingreso real. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de docentes que estaban evaluando esta posibilidad como un trabajo extra, como un ingreso extra? Ahora muchos también lo convirtieron en su única fuente de ingresos. Y acá
hay un tema que, bueno, es un debate a dar porque hay preguntas muy profundas en lo que tiene que ver con la autonomía, la precarización, la cosificación también, pero particularmente este debate se abrió en el caso de Nicole B., de 25 años, que fue suspendida, como decías, después de que se viralizaran videos de ella haciendo contenido erótico y aparecía con el uniforme reglamentario. Claro. Si te parece, vamos a escuchar cuál era la explicación que ella daba, porque después también en las redes sociales salieron a condenarla, y en el tape 1 ella da una explicación de por qué optó por esta vía. Con uniforme y sin uniforme. Hay varias personas que pertenecen al ámbito policial, nada más que mi caso se viralizó. Claro. Pero sí, hay varias personas. O sea, no sos el único caso. No, yo lo había buscado como una salida laboral, digamos, que es lo más rápido que se me ocurrió y lo más cómodo, digamos, por el tema de que yo soy mamá, en su momento estaba cursando una licencia donde cobraba la mitad del sueldo, y la verdad es que no me alcanzaba, eran 600.000 pesos, era el colegio de la nena tener que pagarlo, gastos médicos, demás cosas, sinceramente no alcanzaba. ¿Cuánto ganabas o cuánto ganás más o menos promedio con estar en OnlyFans? Hasta el momento, yo ayer lo había visto y eran 6 millones, creo, algo así. Fíjense esta diferencia, ¿no? Ella gana 600.000 pesos en la policía. ¿Por cuántas horas de servicio allí, Nicole, habitualmente? En su momento, la policía de la ciudad se maneja por tercios, puede ser de horario fijo, parada fija, demás cosas. Yo en su momento me encontraba en un tercio que cumplía 8 horas diarias, sin agregar recargos y demás. Pero a mí, yo vivo en Ezeiza, digamos, y la comisaría a mí me queda en Urquiza. O sea, Bueno, ahí está, vos escuchás esto y lo pensás como una alternativa cuando el modelo también que propone el gobierno es el de, bueno, los pibes que se conviertan en traders y las chicas vayan a las aplicaciones. Entonces, en este caso, la institución respondió con un sumario administrativo por uso indebido del uniforme. Ahora, más allá del puritanismo, como decíamos, acá hay preguntas que sí hay que hacerse, porque es cierto que es un espacio donde las personas encuentran una mejora económica, eso es cierto, pero también está atravesado por la precarización, la desigualdad sobre todo, porque está esta idea de que vos entras a la aplicación y automáticamente vas a tener estos resultados, por ejemplo, de 600.000 a pasar a ganar 6 millones. No es tan así. Y tenemos en el tape 5 a Georgina Orellano, que cuenta esta contradicción también y el peligro de tomar esto como modelo, por fuera del puritanismo, o sea, dando a entender que quién se hace cargo de la frustración de las pibas que dicen, bueno, como no tengo laburo, voy a OnlyFans. Lo tenemos en el tape 5. Pero hay muchas compañeras que en la desesperación de obtener dinero, digamos, se arriesgan porque hay una romantización del OnlyFans. Y nosotras no romantizamos ningún trabajo. A mí me parece que ese es el grave error, ¿no? De romantizar los trabajos. Hay trabajos que son registrados, que tienen condiciones laborales, no sé si dignas, tienen condiciones laborales, tienen dónde sostenerse esos compañeros y esas compañeras. Pero cada vez hay muchos otros trabajos que no. Y ahí está el problema, que eso no te lo cuentan estas historias maravillosas de que dejaste la docencia, dejaste de ser enfermera y ahora estás paseando por Dubái. Eso no te lo cuentan esas historias. Entonces se crea una fantasía y una expectativa que, bueno, que nunca te hablan de cómo transitar esa frustración de que no todas llegan. En definitiva es esto, ¿no? ¿Qué es elegir cuando vos no llegás a fin de mes? ¿Dónde está la elección? Porque lo que vemos es que, volviendo a esto de los números reales y de los que muestra el INDEC, tenemos en la placa 3 también datos de un estudio que hizo la UBA, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, y lo que muestra es cómo cayó el empleo privado, sobre todo, que hay 10.000 puestos de trabajo menos y retrocedió 6 veces más que el empleo público que además fue ajustado. Entonces, esto es también lo que surge. Tenemos otro ejemplo también en la placa 10, en una nota de Infobae, otro caso de una chica que también tiene 34 años y contaba esto de que, bueno, dejó su trabajo formal para ingresar en el mercado de las aplicaciones de estas plataformas.
que, bueno, en algún punto para muchas mujeres y diversidades marca la diferencia entre llegar o no a fin de mes. Pero hay que tener en cuenta, como decía, que es un poco el discurso del emprendedurismo, pero con el cuerpo. Entonces, hay un montón de preguntas que los feminismos también se están haciendo. Y después, si bien no hay números concretos, se sabe que hay una desigualdad. Muchos bloggers y personas que tienen acceso a este tipo de datos lo que dicen es que una minoría obtiene la mayor parte de las ganancias, mientras la mayoría apenas consigue ingresos marginales o hasta pierden plata, porque, por ejemplo, compran cámaras de último modelo o las luces para acondicionar, para sacar las fotos. Son un montón de cuestiones a tener en cuenta. Entonces, acá hay un riesgo también de venderlo como una alternativa concreta en algún punto. Y te agregaría nada más a un informe que es muy completo. Creo que va más allá del llegar o no a fin de mes, porque llegar o no a fin de mes es algo pasajero, que puede... Creo que hay una cuestión de que vivimos en un sistema en el cual se rompió la línea entre esfuerzo y retribución. Claro. No existe esta idea de si yo me esfuerzo toda mi vida me va a ir yendo mejor, voy a tener una vejez digna, voy a tener la posibilidad de vivir en 2 años mejor de lo que estoy viviendo ahora, no hay ascenso social. De comprarme una casa. Exactamente. Y lo único que te ofrece este sistema a cambio es pegarla. Se cambió la cultura del esfuerzo por la cultura del pegarla. Y pegarla explica de alguna manera, y parcialmente son fenómenos complejos, esto, pero también explica el fenómeno de la ludopatía, explica a los criptobros, explica a los pibitos que se vuelcan al narcotráfico. Hay una cuestión que es que si vos no le das a la gente la idea de que esforzarte y laburando vas a tener una vida mejor, la gente va a querer tener una vida mejor de otra forma. Pero es que no es la idea, porque esforzándote y matándote no vas a... No por te eso va a ir mismo, mejor. por eso mismo se rompió ese... Un poco perverso igual, porque el discurso de la meritocracia sigue estando ahí presente, ¿no? Pero es una meritocracia individual, y acá me parece que está la diferencia de lo que veníamos escuchando en otros años, porque es esto, ¿no? Bueno, no confíes en los sindicatos porque igual te vamos a pisar el salario, entonces tu única alternativa es esta, ¿no? El laburo individual. Y fíjate si la pegás, porque capaz tenés suerte, capaz no, pero en definitiva esta es la realidad que se está viendo hoy en día. Sí, la meritocracia es una máscara que está escondiendo un mundo cada vez más desigual. Y se vincula con el tema del que vamos a hablar ahora, que es el resurgimiento de expresiones más violentas y de reivindicaciones de otras épocas, porque claramente esa ultraderecha violenta es el mecanismo que encuentran los poderosos de esta época, los supermillonarios y los superricos, para evitar un debate de democratización que los obligaría a ceder, porque justamente tienen mucho más de lo que les correspondería en un modelo pensado en que todos vivamos más o menos dignamente. Y ahí aparecen estas expresiones como los pañuelos negros. Los pañuelos negros son expresiones marginales, pero me gustó Por cuando... ahora. Exacto, porque hace un ratito vos lo enmarcaste también en la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa, en todo el debate que eso abre respecto de los pactos democráticos que la Argentina firmó tácitamente, o a los que se comprometió tácitamente la sociedad argentina después del 83. Y por ahora estos son grupos marginales, veremos en qué decanta. Pero hace algunos días en el pase acá contábamos de esta convocatoria, una marcha que finalmente va a tener lugar el sábado próximo. Mostramos los flyers con mensajes muy de negros contra blancos, el bien contra el mal, ¿no? Convocando a una marcha para reclamar, este no es, ahora yo les voy pidiendo, una marcha para reclamar por la libertad de los represores que hoy están presos por delitos de lesa humanidad, a quien estas organizaciones, estos sectores consideran presos políticos. Bueno, ¿quiénes la organizan? Está haciendo un laburo impresionante con esto el diario AR, lo quiero destacar, porque no hay muchos periodistas, colegas mirando lo que está pasando con esto. Y la verdad es que cuando miras a los organizadores, bueno, deberían encenderse varias señales de alarma con esto. Por un lado, aparece un organizador que hoy está un poco en desacuerdo con algunas cuestiones, ahora lo vamos a contar porque hay internas también entre ellos, pero aparece un organizador que está hoy en prisión domiciliaria, condenado en 2017 por delitos de lesa humanidad en la ESMA, que se llama Orlando González.
tiene una agrupación llamada Unidos por la Sangre Derramada que está fogoneando esta convocatoria. Y como organizadora aparece la hermana de un diputado nacional de La Libertad Avanza, una mujer que se llama Asunción Benedit, que es la que suena el apellido. lidera entrerriano, ¿no? esta organización Pañuelos Negros, en contraposición con los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo y abuelas, y es la hermana de Beltrán Benedit, diputado nacional de La Libertad Avanza por Entre Ríos, organizador de la visita a la cárcel de Ezeiza a los represores, entre ellos Astiz. Nunca pasó más nada con esa visita de varios diputados y diputadas. En realidad sí pasó, a los represores los mandaron a Campo de Mayo, una cárcel VIP. Por un lado, y con los diputados no pasó nada, de nada. Bueno, vemos como ese nada de nada que pasó con esos diputados termina teniendo estas expresiones en la que aparece la hermana de un diputado nacional organizando una manifestación a Plaza de Mayo para pedir por la libertad de los represores. Dice el diario AR, además, y cito la fuente porque no me consta, pero insisto, confío mucho en el trabajo de los colegas del diario AR, dice el diario AR, hubo línea abierta con la Cámara de Diputados y hasta con la Casa Rosada de los organizadores de esta movilización. Pidieron dinero o pasajes para ayudar a las personas que van a venir del interior a participar de la manifestación de Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén y qué sé yo. Así que atención con esto porque empieza a haber vasos comunicantes cada vez más claros con sectores del gobierno nacional. Y yo diría algo más que vasos comunicantes, porque hay uno de los factores que explica todos estos movimientos, y Johnny, quizás podés agregar algún dato más, pero que es la interna contra Victoria Villarroel. Yo esto lo conté acá hace 2 o 3 días. Karina Milei supervisa personalmente la lista en este momento de qué generales, brigadieres, almirantes van a ser pasados a disponibilidad y cuáles se van a quedar, y la idea es que todo rastro de ese sector vinculado a Victoria Villarroel de las Fuerzas Armadas pase a retiro, quede afuera de la estructura de poder y sea una estructura de poder que responda a Presti y a Karina Milei directamente. El vínculo es directo entre ellos dos. ¿Dónde era fuerte también Victoria Villarroel? En toda la parte de llevar a la calle estos reclamos por impunidad. Es donde ella hizo toda su carrera política. Con lo cual yo veo en esta marcha también un intento, no, insisto, no tengo evidencia, me voy a poner a averiguarlo. Es tu y lectura, en todo caso lo voy a contar mañana si consigo algún dato. Pero leo que hay un intento de copar la Victoria Villarroel, esa parada de somos nosotros ahora los que pedimos por la impunidad. Y no sé si no es para tener el crédito porque están pensando en un no tan largo plazo en alguna medida que responda a esa demanda. Y si vos das esa respuesta a la demanda y esa demanda todavía la tiene Victoria Villarroel, va a poder quizás capitalizarlo ella, y en el gobierno están queriendo limpiar eso. Era un déficit del gobierno de Milei la relación con las Fuerzas Armadas. Digo, viene de varios meses de reclamos. Digo, las Fuerzas Armadas vienen con quejas y reclamos, te diría de casi los 2 años, digo, no. Hasta en las escuelas hubo, en particular, que los docentes no estaban cobrando los salarios en las escuelas militares, escuelas que dependen del Ministerio de Defensa, a las que iban los chicos, el colegio Dalmazo. Claro. Damaso Centeno. Damaso Centeno, sí. Y en ese momento también nosotros habíamos averiguado y era como, che, ¿se van a hacer cargo de esto? Sí, lo estamos evaluando. Bueno, finalmente después hubo un aumento, pero durante mucho tiempo también se fue acumulando un poco este malestar, me parece. Presti llega para eso, básicamente, para empezar a generar un vínculo mucho más fuerte entre Milei, los militares, las Fuerzas Armadas. Yo ayer en la Casa Rosada lo vi a Carlos Presti, al nuevo ministro de Defensa. Tuvo la gentileza, el funcionario, de hablar en ON, de hablar con los periodistas acreditados en Casa Rosada. Si quieren lo escuchamos. Yo la verdad que uno, a ver, no es algo a lo que está acostumbrado, que es hablar con militares. Hay muchos en la Casa Rosada, pero viste que lo militar genera como vi un tipo carismático. Yo pensaba encontrar una persona que medio fóbica a los medios, ¿viste?
vi un tipo como muy abierto a hablar con los medios, como lo vi demasiado... Ya en su rol político. Ya en su rol político no va a asumir, no va a asumir él apenas renuncie Petri el 10 de diciembre. Va a estar la fiestita de los Casa F-16, que se va a hacer en Córdoba. Se va a presentar, los F-16 llegan el 5 de diciembre a la Argentina. Son estos Casa que compró el gobierno, estos aviones, que hizo todo un show con esto. Bueno, el 5 llegan a la Argentina estos aviones, el 12 se hace un acto que va a encabezar Milei, pero quieren que la cara más importante de ese acto sea Luis Petri, porque fue el que lo gestionó y demás. Luis Petri ya va a ser diputado. Ya se había comprado el disfraz, todo. Ya están disfrazados para eso. Presti ya va a ser ministro, pero no va a haber jurado. Va a jurar después del 12 de diciembre, después de ese acto. O sea, va a ser... Petri ya va a ser diputado. Sí, pero lo van a mostrar como la cara, como bueno. Y entonces me contaban ayer en Casa Rosada que después de ese 12 de diciembre, ahí se va a hacer la jura de Carlos Presti, que ayer estuvo en Casa Rosada, en el Salón Blanco, en un acto donde estuvo Milei y Karina. Y no solo Karina, la gente de Karina estaba... Es que Karina y Presti funcionan en tándem. Perdón. De hecho, la novedad de ayer no fue que Presti fuera de Rosada, sino que fuera de uniforme, porque hasta ahora había ido de civil para pasar desapercibido en las reuniones que tenían con la Secretaria General de Presidencia. Ayer fue vestido de ese traje militar blanco. Hoy me cuentan que hay reunión de gabinete en Casa Rosada y está Presti y vestido de militar. O sea, participó en la reunión de Fajina. Está vestido así en la reunión de gabinete de hoy. Todavía no está la foto, seguramente en un momento van a publicar la foto de la reunión de gabinete de hoy, que va a estar Carlos Presti vestido de militar ahí mismo. A ver, habló Presti, ¿no? Vamos a escucharlo, vamos a conocerle la voz a esta persona que ayer se reunió, salió de ese acto en el Salón Blanco y se fue a reunir con Santiago Caputo. Estuvo una hora reunido con Santiago Caputo, un poco ideando la estrategia comunicacional y qué se va a venir. Hay una persona del entramado de Santiago Caputo, que es Nicolás Promancio, que es muy conocido en redes sociales, participa del stream Carajo, que también estaba ayer ahí escoltándolo. Pero vamos a escuchar a Carlos Presti, vamos a ver el tape número 1, donde habló el que será, finalmente después del 12 de diciembre, el ministro de Defensa. Mirá. De que el presidente reciba a sus generales, almirantes, brigadieres en el Salón Blanco. Teniente, ¿cómo se prepara para el nuevo cargo, el nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre? Estoy preparado ya, así que estoy ahora articulando y pensando cuáles van a ser las mejores opciones para presentarle al presidente. Una vez que me las apruebe, las daré a conocer. ¿Y los cuestionamientos cómo recibió? El rango en el ejército, va a haber un pase a retiro. Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar desde ya, que ¿Y eso qué significa? Que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro. Como ministro, pero está contemplado... A ver, les quiero contar esto. ¿Por qué no dice qué va a hacer? Porque hay una discusión legal sobre eso. Claro. Sí, pero no tanto. Si él dice está contemplado, bueno, voy a hacer esto, voy a ser militar retirado, militar en disponibilidad, militar, no militar, ex militar. Que diga algo, no está diciendo nada. Bueno, es algo que está autorizado. Sí, Enon no lo dijo. A ver, ¿qué cuentan en la Casa Rosada? Él no se va a retirar. Milei no le pidió que se retire y él tampoco se va a retirar. O sea, va a asumir como militar. Van a inventar un pase a disponibilidad, donde ayer me contaban, es como una televisión cuando la dejas en stand-by, que no está apagada, que en cualquier momento tocas un botón y se puede prender. Decime que eso va a figurar en la tarjeta de presentación. Ministro de Defensa en stand-by. En stand-by como una tele. Hay una figura legal que se utiliza cuando, por ejemplo, un militar es agregado diplomático y lo sacan lo sacan de ese lugar y tiene unos meses hasta que tiene que asumir en otro lugar o lo que sea, que es esta disponibilidad, en el cual mantiene el grado militar, pero se lo dispensa de las tareas y demás. Ese es un poco... El tema es que tengo entendido puede volver, el día de mañana Milei lo eche, puede volver a las Fuerzas Armadas. La ley establece un periodo de 2 a 6 meses para esa disponibilidad. Sí. Lo más probable es que cambien esa ley y listo. Claro. Por decreto y ya. Tampoco es que lo hacen porque piensa que va a volver, me parece. Es una señal política. El empleo público es como el que está en comisión, digamos, que cumple una tarea en un rubro, en un área determinada, pero en comisión puede pasar a otra. Por eso quería asociarlo a lo que venías contando vos, ¿no? Porque son todos mensajes políticos. Es claramente un mensaje político. Mira, anoche, si les interesa este tema, les recomiendo que lo vean. Anoche en Batalla Cultural hubo un debate
espectacular respecto de esto. Estuvieron Marcelo Falac, que es colega periodista de Letra P, estuvo parte del mismo grupo. El grupo Bostero también, estuvo Marcela Perelman, directora de investigaciones del CELS, y estuvo Eduardo Dicola, que es exdiputado nacional del peronismo, con miradas distintas respecto de la designación de Presti, si está bien, si está mal, qué significa, qué puede significar a futuro. Se los recomiendo, está en el YouTube del Destape, pero les traje algunas partecitas, porque también hablamos anoche con Marco Terugui. Marco Terugui es colega, es familiar de desaparecidos, y su familiar desaparecida, que es una tía de Marco, bueno, estuvo involucrado en su desaparición el padre de Carlos Presti, que falleció en los años 90, que había sido procesado por esta causa y que había sido beneficiado por la ley de obediencia debida. En ese contexto, Marco Terugui nos dijo ayer en Batalla Cultural lo siguiente. Las implicancias de esta designación, porque creo que hay un debate acerca de el hecho de que haya un militar y activo al frente del Ministerio de la Defensa, que no sea más un hombre civil de la política, pero también que carga con esta historia de trasuso. Entonces, es difícil pensar el tema en abstracto de si es necesario o no, si es el momento o no. Yo considero que no, de nombrar un militar al frente del Ministerio de la Defensa, además por lo que estaba agregando la compañía respecto al despliegue en el Caribe y en la posición Marcela de Argentina. Perelman, sí. Eso no está resuelto. No hay algún tipo de balanza al respecto, y creo que siempre el punto ciego respecto a pensar el lugar de las Fuerzas Armadas en Argentina. Una cosa es lo que habría que, y otra cosa son esas zonas que no están resueltas, y en todo caso, como familiar, digamos, no solo en la historia del asesinato, sino en la historia de la desaparición. O sea, Él cuenta que están buscando a la hija de su tía desaparecida, a Clara Anaí Mariani, que nunca pudieron encontrarla todavía, y él dice, probablemente el padre de Presti sabía algo de la desaparición de Clara Anaí. Bueno, ahí queda un punto, ¿no?, pendiente respecto de que el nuevo ministro diga algo sobre esta situación. Tengo entendido que hay un documento, una declaración del padre de Presti ante la Cámara Federal porteña, cuando se estaban haciendo esos juicios antes de punto final y audiencia de vida, donde él reconoce haber participado de los operativos donde se hacían detenciones por pedido del Poder Ejecutivo. No da detalles ni de a quiénes, ni de qué pasó con esas personas, pero sí, digamos, dice, sí, yo estaba a cargo de este circuito, nos mandaban una lista de gente, íbamos y los deteníamos. No es por responsabilizar al hijo de lo que hizo el padre, pero ya que es ministro de Defensa, sería interesante saber qué mirada tiene, que probablemente sea la misma mirada que tiene el gobierno nacional que niega la cifra de 30.000 desaparecidos, que está en desacuerdo con los procesos de memoria, verdad y justicia, con el desarrollo de los juicios de lesa humanidad, pero bueno, para que estemos todos en claro de cuál es el escenario en el que estamos trabajando. Yo en eso percibo, lo dije, una gran cobardía. Porque si el kirchnerismo en algún momento quiso hacer un golpe de efecto, quiso dar una señal poniendo a Nilda Garré al frente del Ministerio de Defensa, una doble provocación, una militante y además mujer, y no se ocultaba eso, digamos, era una provocación deliberada para sacudir un poco las estructuras después de tantos años. Esto que luce como una provocación no está enunciado, porque Presti no dijo yo repudio lo que hizo mi padre o yo apoyo lo que hizo mi padre, que sería lo más honesto. Claro. Es decir, si va a ser una provocación en algún sentido, o ponele que quiera hacer una vuelta de página, cosa que parece muy dudosa, pero que por lo menos se explicite. Igual yo creo que hay algo más que una provocación. Yo lo decía el otro día, me parece que es muy gráfico de hacer el paralelismo con lo que pasa con Oneto y Cunio Libarona. ¿Sí? Dos abogados de narcos. Los narcos tienen derecho a tener abogados, los narcos tienen derecho a tener abogados. Si un presidente designa un abogado de narco del ministro de Justicia y otro abogado de narco como abogado personal, ahí hay un mensaje político claro. Y que tiene efectos que no es solo una provocación. Porque esos abogados, cuando van a representar a sus otros clientes, el juez sabe que estás hablando con el abogado del presidente o con el ministro de Justicia o el socio del ministro de Justicia. Es decir, le estás dando tu protección a esos narcos. Acá
más allá de lo que, ojalá Presti dé una primera conferencia de prensa donde condene el terrorismo de Estado. No creo que suceda. Difícilmente. Más allá de eso, poner a un militar al frente del Ministerio de Defensa, decirle no pidas el retiro, decirle asumí de Fagina, que sea un militar cuyo padre tiene estos antecedentes, hacerlo el mismo día que te negás a votar en la ONU a favor del protocolo de promoción a la tortura, es una amenaza. Le está diciendo, gente, a los que no les guste lo que vamos a hacer con este país, ya saben lo que les espera. Lo de ayer de Bullrich es otra amenaza en el mismo sentido. Mira, ayer me resultó muy interesante la postura de Marcelo Falac. Marcelo es colega y es un capo, sabe de todo. También hincha de Boca, ¿no? También es hincha de Boca, pero está muy... Que basta de hablar de fútbol. Perdón. Es muy... sabe mucho de política internacional, ahí tenés ahí un... Sí. Bueno, no lo vamos a escuchar, es un poco largo, pero búsquenlo en el YouTube del Destape porque está buenísimo. Y cierro con esto. Hay una discusión respecto de la marcha del sábado porque el Ministerio de Seguridad les advierte a quienes van a ir a defender a los represores, ojo que una hora antes en Plaza de Mayo hay una marcha pro-Palestina. Puede haber algún problema, váyanse a Plaza San Martín, les dice a los pro-represores. Y ahora hay toda una interna feroz entre los pro-represores que dicen, si nos vamos a Plaza San Martín, estamos entregando todo, estamos claudicando. Bueno, un quilombo ahí. Me acaba de llegar la foto, igual ya no estamos yendo. Sí. Acaba de llegar la foto de presidencia, está todo el gabinete y está en el medio militar, está Presti vestido de Fagina. Lo mostrará Murano seguramente. Seguramente en minutos arranca Verdades Afiladas con Murano. Quédense en toda la continuidad del Destape, porque después viene Mati Colopati, después viene el señor Mariano Martín, después vengo yo, después viene Noé con Gaby Sued, y así. Mañana nos reencontramos a las 10 de la mañana aquí para hacer el pase. Que tengan todos muy buen día. Chau. En medio del caos de la ciudad, acá hay una